Considera que es una hepatitis crónica cuando hay un proceso inflamatorio en el hígado de tipo difuso que va a persistir más de 6 meses. El diagnóstico en realidad va a ser histológico. En estos casos de hepatitis crónica, sí se hace una biopsia hepática y morfológicamente vamos a tener dos tipos de hepatitis crónica, la hepatitis crónica persistente y la hepatitis crónica activa. Esto se va a ver por los hallazgos durante la biopsia al microscopio. Las causas de hepatitis crónica son variadas. Ya hemos hablado de la hepatitis crónica por virus B, la hepatitis crónica por virus C, ¿no? El virus B nos lleva a una hepatitis crónica más o menos en un 5%, el virus C nos lleva en más del 70%. Luego tenemos la hepatitis crónica autoinmune, algunos medicamentos que también hemos hablado en lesión hepática por medicamentos, el uso de la nitrofurantoína. Hay personas que han tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, han tenido una lesión medular, entonces necesitan utilizar sonda Foley a permanencia y a ellos para evitar infecciones urinarias se les da una dosis de nitrofurantoína diaria. Entonces ellos tienen ese riesgo de llegar a ser un daño hepático crónico, ¿no? Hay que monitorizar esa situación para suspender la nitrofurantoína y darle algún otro medicamento. El uso de la isoniazida para tuberculosis también puede llevar a un proceso inflamatorio crónico en el hígado, la metildopa, el metotrexato en pacientes que tienen artritis reumatoide, eso también tenemos que monitorizar. Entre otras causas tenemos las enfermedades metabólicas, como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis. Hablando de la hepatitis crónica persistente, que es la forma más común, y que es una hepatitis benigna, digamos, que no va a progresar a cirrosis. El infiltrado inflamatorio va a estar limitado al espacio porta, no va a haber necrosis periportal, entonces no va a llevar a una fibrosis y posterior cirrosis, es un cuadro más o menos benigno. El paciente puede referir astenia, puede referir hiporexia, cierta molestia en el cuadrante superior derecho, alguna vez va a haber ictericia que va a ser leve y pueden haber telangiectasias. El pronóstico es favorable, como les digo, es un proceso más larvado y que no va a llevar a un daño hepático crónico. En cambio, la hepatitis crónica activa sí nos va a llevar rápidamente a presencia de fibrosis y de cirrosis. Entonces podemos tener un ligero aumento de las transaminasas, una pequeña alteración de las bilirrubinas. El tiempo de protrombina y la albúmina suelen estar normales porque no va a haber gran afección del hígado y no va a haber insuficiencia hepática. En cambio, la hepatitis crónica activa es un cuadro más severo y donde ya puede haber incluso estigmas de cirrosis con hipertensión portal. Y es más común en las mujeres. En la hepatitis crónica activa vamos a tener mayor alteración de las pruebas de función hepática, va a haber ya datos de insuficiencia hepática con tiempo de protrombina prolongado, albúmina baja, las transaminasas van a estar elevadas, pueden estar más de 10 veces lo normal y pues tenemos que pedir estos marcadores virales para descartar hepatitis viral, B o C, y también marcadores para hepatitis autoinmune. Al microscopio, si hacemos una biopsia, vamos a observar un infiltrado inflamatorio portal que se extiende al parénquima hepático con ruptura de la limitante portal, o sea que va a haber necrosis
en el hígado, puede haber necrosis en placa, en puente, van a haber tabiques fibrosos, necrosis intralobulillar. Y el tratamiento va a depender de la causa, ¿no? Si es hepatitis B, ya hemos hablado que se puede dar la amibudina o actualmente mejor el entecavir o el tenofovir. Hay mejores resultados y podemos revertir esa hepatitis crónica, podemos curar y podemos evitar que vaya a una cirrosis. O en el caso de la hepatitis C, ya hemos hablado también cuál es el tratamiento, entre ellos el PEG interferón, la ribavirina y algunos otros que se están usando. Con respecto a la hepatitis autoinmune, si esa es la causa, entonces se da prednisona o aciatioprina o ambas. Vamos a hablar posteriormente de la hepatitis autoinmune. Esta es una representación donde vemos de que existen estos puentes de necrosis en el hígado, ¿no? Estos son los lóbulos hepáticos, donde se encuentra la vena central, está dentro de los lobulillos hepáticos, y tenemos el sistema porta acá, ¿no? Con la vena, la arteria porta, el canalículo biliar. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio en el hígado, vamos a tener de que van a haber unos cordones de proceso inflamatorio que van de la vena central hacia el sistema porta y del sistema porta a otro sistema porta. Y esto en la hepatitis crónica activa, donde el proceso inflamatorio es más severo y ya compromete la placa limitante, ¿no? Aquí está rompiendo la placa limitante entre los dos hepatocitos, entonces esto es más agresivo y va a llevar a fibrosis y a cirrosis. Luego tenemos, hablando de la hepatitis crónica autoinmune como causa de hepatitis crónica, esta se presenta más en mujeres que en varones y se manifiesta en la adolescencia o en el climaterio. Va a tener la paciente astenia, dinamia, puede llegar a tener fiebre, artralgias y datos de enfermedades autoinmunes, porque la hepatitis crónica está relacionada con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, si tienen un paciente con datos de tiroiditis, con Sjögren, con anemia hemolítica, esclerodermia, vasculitis, lupus, alguna otra enfermedad, el síndrome de Crest, enfermedades autoinmunes y tiene alteración de pruebas de función hepática, tenemos que buscar y tenemos que descartar una hepatitis crónica autoinmune. En el laboratorio podemos tener las bilirrubinas normales o levemente aumentadas, las transaminadas van a estar elevadas, la velocidad de eritrosedimentación va a estar elevada y en la hepatitis autoinmune se eleva la inmunoglobulina G. Y también vamos a tener elevadas el anticuerpo antinuclear, el anticuerpo antimúsculo liso y también el anti-LKM. Entonces, estas son las enfermedades que se relacionan con hepatitis autoinmune. Como ven, la mayoría son enfermedades autoinmunes. Y tenemos algunos autores dividen en 3 tipos de hepatitis autoinmune y otros hacen más hincapié en estos 2 tipos de hepatitis autoinmune. La clásica, la más frecuente en un 80% es la de tipo 1. Estas son más raras. Entonces, la de tipo 1, en los exámenes de laboratorio vamos a tener
el anticuerpo antinuclear positivo y el anticuerpo antimúsculo liso positivo. Y el IgG positivo, ¿no? En la de tipo 2 es el anti-LKM1 que va a estar alto y el anticitosol hepático va a estar elevado. Entonces, tenemos que pedir, lo que se pide es panel para hepatitis autoinmune al laboratorio, ¿no? Y el laboratorio nos va a dar todos estos valores, nos va a hacer determinación de todos estos anticuerpos. Entonces, dependiendo de cuál va a salir positivo, vamos a catalogar como tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1 responde más al tratamiento, en cambio el tipo 2 es más severo. Entonces, aquí están las diferencias entre estos dos tipos. En el tipo 1, como les digo, el anticuerpo antinuclear y el antimúsculo liso. En el tipo 2, el anti-LKM y el anti-LC1. La edad de presentación, el tipo 1 puede presentarse a cualquier edad, en cambio el tipo 2 es más frecuente en adultos jóvenes y en la infancia. Y es más frecuente esta enfermedad en mujeres, predomina en mujeres y es mucho menos en varones, es más rara en varones. Se distribuye en cualquier parte del mundo, se presenta. La gravedad del tipo 1 es variada y el tipo 2 es más grave. Y también en el tipo 2 es más frecuente el fracaso al tratamiento. Y la recidiva de la enfermedad también resulta frecuente. El tratamiento está encaminado a revertir el daño en el hígado, o el tratamiento puede lograrse la reversión y puede lograrse de que no vaya a presentarse la fibrosis y la cirrosis. Eso es lo que no queremos, que vaya una cirrosis y luego que aparezca el hepatocarcinoma. Entonces, para hacer el tratamiento es bueno hacer una biopsia hepática previa y determinar bien cuáles son las alteraciones que está presentando en el hígado, y luego responden bien a la prednisona, ¿no? A los corticosteroides. Estos reducen los síntomas, la actividad inflamatoria y pueden no impedir la fibrosis, pero si se da tratamiento en etapa temprana, puede llegar a revertir ese cuadro de proceso inflamatorio y revertir la enfermedad. Y si se da ya en etapa de cirrosis, muchas veces ya están con cirrosis y también se les da el tratamiento, eso es para hacer de que la cirrosis esté compensada, ¿no? Que no vaya a tener complicaciones frecuentes. También si es que no está respondiendo a los esteroides, se puede asociar con azatioprina. Y en caso de que no esté respondiendo a esta asociación, se puede dar otro tipo de medicamentos como la ciclosporina, el tracolimus, el micofenolato mofetilo o la 6-mercaptopurina o por último el rituximab. Con respecto a la cirrosis biliar primaria, que ahora se denomina colangitis biliar primaria, esta es una enfermedad colestásica. Entonces, ¿por qué es colestásica? Porque hay una destrucción de los ductos intrahepáticos. Progresivamente estos se van lesionando y luego aparece la fibrosis y por último termina en cirrosis. Antes catalogábamos como cirrosis biliar primaria, pero siempre indicábamos que esta enfermedad tiene fases. Primero fases inflamatorias y en la última fase recién se ve la misma cirrosis.
Entonces ahora han cambiado el nombre a colangitis biliar primaria. Es más frecuente en mujeres con una relación 9-1 respecto al varón y suele manifestarse en este rango de edad, entre los 35 y 60 años de edad. Pueden estar asintomáticas o nada más tener astenia, dinamia, pero cuando tienen síntomas, un síntoma muy importante es el prurito. Como es una enfermedad colestásica que compromete a los conductos biliares dentro del hígado, entonces se eleva la fosfatasa alcalina, se eleva la gamma-glutamil transpeptidasa y esa colestasis hace que tenga mucho prurito. Entonces, mujer en ese rango de edad, entre 50 y 60 años, que tenga prurito y que tenga algo de ictericia, tenemos que sospechar una colangitis biliar primaria y buscarla. Ya cuando esté en etapa de cirrosis, vamos a tener las alteraciones que se presentan en una cirrosis hepática por la insuficiencia hepática, ¿no? Podemos tener hepato y por la hipertensión portal. Podemos tener hepatoesplenomegalia, hiperpigmentación cutánea, ictericia, datos de encefalopatía, ascitis. Puede haber hemorragia digestiva porque también hacen varices. Algo que se presenta en ellos, en estas pacientes, es la mala absorción con esteatorrea y hay déficit de vitaminas liposolubles por esta colestasis que tienen. Entonces, eso va a condicionar de que haya esteatorrea y tienen déficit de vitamina D, con consiguiente osteoporosis, tienen déficit de vitamina K y también van a tener presencia de santelasmas o santomas. Se asocia, como es una enfermedad de tipo autoinmune, también puede estar asociada con estas enfermedades autoinmunes, similar a la hepatitis autoinmune, ¿no? Tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria en mujeres en ese rango de edad. Entonces, puede haber alteración de las pruebas de función hepática y en este caso es el anticuerpo antimitocondrial que va a estar positivo. En cambio, en la hepatitis autoinmune era el anticuerpo antinuclear y el antimúsculo liso. Aquí va a estar bastante elevado el anticuerpo antimitocondrial y va a estar elevado el IgM. En cambio, en la autoinmune es el IgG el que se eleva, ¿no? Ahí va a estar la diferencia y luego en la biopsia hepática y los hallazgos en la biopsia hepática. En esta enfermedad hay destrucción de los ductos intrahepáticos. ¿Qué encontramos en la biopsia? Si está en un estadio 1, vamos a observar inflamación localizada en el espacio porta, proceso inflamatorio. En el estadio 2 ya hay esa destrucción de los conductillos, entonces va a haber una ductopenia y la inflamación se extiende de los espacios porta hasta el parénquima circundante. Entonces va a haber una lesión periportal. Como hay una lesión, hay un compromiso a nivel de los espacios porta, va a haber fibrosis. En el estadio 3 vamos a tener una fibrosis septal y en el estadio 4 es que recién va a haber cirrosis, ¿no? En un estadio más avanzado ya vamos a tener la cirrosis. El tratamiento es con el ácido ursodeoxicólico. Es el tratamiento que se da en cualquier patología donde existe colestasis, ¿no? El ácido ursodeoxicólico. Este mejora el pool de los ácidos biliares, desplaza los ácidos biliares tóxicos como el quenodeoxicólico y el cólico y mejora los síntomas. Las pruebas de función hepática pueden normalizarse, disminuye las transaminasas, disminuye la fosfatasa alcalina
y pueden mejorar esas alteraciones histológicas antes de que haya fibrosis, ¿no? Cuando ya hay fibrosis, cuando ya hay cirrosis, pues eso ya no va a desaparecer, pero sí puede estar estable el paciente, puede no referir prurito, puede disminuir la ictericia y puede mejorar las transaminasas. Y como hay depresión de las vitaminas liposolubles, se le tiene que dar vitamina K, vitamina D, A, calcio. Y si tiene mucho prurito, se le da colestiramina, que viene en sobrecitos, 8 a 12 gramos por día, o la rifampicina, que también sirve para el prurito por colestasis, o antihistamínicos. En casos avanzados, cuando hay una insuficiencia hepática severa, pues se recurre al trasplante de hígado. Igualmente en la hepatitis autoinmune. El trasplante de hígado entonces va a estar indicado cuando existe un prurito intratable, cuando hay encefalopatía recurrente intratable, en una cirrosis o con una insuficiencia hepática terminal, si es que hay datos de cáncer en ese hígado cirrótico, si es que hay complicaciones frecuentes y llega a tener un grado de insuficiencia hepática MELD 15, por encima de 15 ya estaría indicado hacer un trasplante de hígado. La cirrosis biliar secundaria se presenta cuando existe algún proceso obstructivo biliar prolongado. Por ejemplo, en los niños que nacen con atresia congénita de vías biliares, una vez que apenas tienen ictericia y se diagnostica esta atresia congénita, tienen que ser operados, porque de otra forma pueden llegar a tener esa cirrosis biliar secundaria. Coledocolitiasis a repetición. Existen pacientes que tienen bilis litogénica, que es una bilis formadora de cálculos, y que luego que han sido operados de vesícula, hacen coledocolitiasis recurrentes y con colestasis a consecuencia de la obstrucción, y pueden llegar a tener esta cirrosis biliar secundaria. Las estenosis de vías biliares, si no se corrigen rápido, también pueden llevar a esto, cáncer de vías biliares. Y la colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante es otra enfermedad autoinmune donde existe alteración de la pared de los conductillos biliares y que esta fibrosis ocasiona que existan, que estos conductos biliares estén con estenosis, dilataciones. Entonces, al tener esta alteración anatómica, no va a permitir que haya una buena salida de la bilis y va a haber colestasis con consiguiente formación de proceso inflamatorio en el hígado y al final terminan con cirrosis biliar secundaria. Es otra enfermedad autoinmune y que al final el tratamiento consiste en trasplante de hígado. Y esta enfermedad pero es más frecuente en varones. Y bueno, el tratamiento de la cirrosis biliar secundaria es tratar la patología de base. Aquí tenemos un diagnóstico diferencial de estas enfermedades autoinmunitarias. Hablando de la hepatitis autoinmune, vamos a decir que es más frecuente en mujeres, ¿no? En una relación de 4:1. La cirrosis biliar primaria o colangitis biliar primaria, existe una relación de 9:1 con respecto al varón. Es mucho más frecuente en mujeres. En cambio, la colangitis esclerosante primaria es más frecuente en varones.
Va a haber alteración de las transaminasas, básicamente, en la hepatitis autoinmune, porque la lesión más está a nivel de los hepatocitos, del parénquima hepático. En el caso de la colangitis biliar primaria, como es una enfermedad colestásica y con alteración de los ductos biliares, vamos a tener la gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina elevadas, ¿no? Va a haber mayor alteración a este nivel. Después tenemos la colangitis esclerosante primaria, que igualmente es una enfermedad colestásica, entonces se eleva sobre todo esto. Claro que además de todo esto van a tener elevación de la bilirrubina cuando están en etapas avanzadas, cuando estén descompensados, pueden también elevarse las transaminasas, pero lo que nos tiene que llamar la atención para el diagnóstico, por ejemplo en la colangitis biliar primaria, como les dije, son mujeres en edad entre 40 a 60 años que tengan mucho prurito y que en sus pruebas de función hepática tengan bastante elevación de estas enzimas, ¿no? Y con respecto a las inmunoglobulinas, en la hepatitis autoinmune es la IgG la que se eleva, en el caso de la colangitis biliar primaria es la IgM, y en la colangitis esclerosante primaria pueden estar elevadas ambas. En la HAI vamos a encontrar estos autoanticuerpos elevados, ¿no? Hemos dicho el ANA y el antimúsculo liso. En la de tipo 1 y en la de tipo 2 es el LKM1. Y también podemos encontrar elevados el PANCA y el SLA en ambos. En cambio, la cirrosis biliar primaria vamos a encontrar el anticuerpo antimitocondrial alto. Y en la colangitis esclerosante no vamos a encontrar estas alteraciones. O alguna vez podemos encontrar el anticuerpo antinuclear. Con respecto a los genes, al HLA, vamos a tener estas alteraciones en la HAI, en la colangitis biliar primaria, el DR8, y en la colangitis esclerosante primaria, el B8, DR3, DR4. La histología es la que nos va a hacer la mayor diferencia. Con todo lo anterior podemos sospechar estas enfermedades. Y ya tomando la biopsia vamos a encontrar el proceso inflamatorio, la fibrosis en el HAI. En la cirrosis biliar primaria, destrucción de los conductos biliares, y en la colangitis, esa lesión a nivel de la pared de los conductos biliares, donde van a estar fibróticos y vamos a tener zonas de dilatación, ¿no? En la biopsia, no sé si han visto en patología, cuando hacen un corte en estos conductos en la colangitis esclerosante primaria, se ven como si fuera al cortar la cebolla, se ven varias capas, ¿no es cierto? Cuando cortan la cebolla en redondeles, ahí se ven varias capas, y de esa misma forma se ve la colangitis esclerosante primaria con zonas de disminución de la luz, con estenosis. Y si se hace una colangiografía, en el HAI va a estar normal, en la cirrosis biliar primaria va a estar normal, pero una colangiografía en la colangitis esclerosante primaria nos va a mostrar estas dilataciones y estenosis de los conductos biliares. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Continuamos, ¿no? Bueno, sí. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces con las enfermedades metabólicas del hígado, que son otras enfermedades que se manifiestan con hepatitis crónica, o son causas de hepatitis crónica.
Entonces, aquí vamos a tener enfermedades como la enfermedad de Wilson, como la hemocromatosis y el déficit de la alfa-1 antitripsina. Son generalmente de tipo genético, o estas alteraciones son de tipo hereditaria. Tenemos la hemocromatosis hereditaria, por ejemplo. Entonces, la enfermedad de Wilson es también se llama degeneración hepatolenticular. Es un trastorno hereditario del metabolismo del cobre. Este cobre no se va a excretar adecuadamente y se va a acumular en diferentes órganos. Y es de tipo autosómico recesivo. Puede manifestarse en niños, por eso es que si hay niños que están con alteraciones de pruebas de función hepática, que están haciendo hepatitis graves y las serologías salen negativas, las serologías virales salen negativas, tenemos que buscar la enfermedad de Wilson, ¿no? Que se manifiesta entre los 12 y 25 años de edad. Prevalencia mundial de 1 sobre 30,000 personas. Puede afectar el hígado en un 42%, dando hepatomegalia, ictericia, y pueden, después de la hepatitis crónica, progresar a cirrosis. Puede dar alteraciones neurológicas, como un síndrome parkinsoniano. Puede dar alteraciones en los ojos, donde encontramos mediante una visión por la lámpara de hendidura el anillo de Kaiser-Fleischer, que es algo patognomónico de la enfermedad de Wilson. Alteraciones de tipo anemia hemolítica, alteraciones endocrinológicas por el hecho que también puede haber este depósito en el páncreas, psiquiátricas y renales en un 1%. Entonces, si afecta el sistema neurológico, puede tener el paciente síntomas similares al Parkinson, como bradiquinesia, rigidez, puede tener alteración cognitiva, ataxia, temblor, disquinesia, disartria y trastornos de personalidad. El anillo de Kaiser-Fleischer, que es un anillo verde amarillento, que se ve mediante una lámpara de hendidura. Si afecta el hígado, si hay depósitos en el hígado, eso es lo que más nos da el diagnóstico. Va a tener datos de hepatitis crónica, puede llegar a tener cirrosis con insuficiencia hepática e incluso una insuficiencia hepática aguda, puede ser una hepatitis fulminante en los niños. A nivel renal puede provocar nefrolitiasis, el síndrome de Fanconi. A nivel osteomuscular, osteopenia, osteoporosis, y en las articulaciones, calcificaciones a nivel de las articulaciones, depósitos de calcio, que se llama esto condrocalcinosis. El diagnóstico por la alteración de las pruebas de función hepática, y si sospechamos, si vemos ese anillo de Kaiser-Fleischer, si vemos que tiene varias alteraciones de todo lo que hemos mencionado, entonces tenemos que pedir la ceruloplasmina y el cobre sérico y cobre urinario. En este caso, la ceruloplasmina va a estar baja, a menos de 20 miligramos por decilitro, y el cobre sérico va a estar aumentado. Y la eliminación urinaria de cobre también va a estar elevada, incluso superior a 1000 microgramos en 24 horas. Vamos a tener el anillo de Kaiser-Fleischer al examen físico, que es específico, y la biopsia hepática nos sirve para valorar depósitos de cobre en los hepatocitos y hacer el diagnóstico definitivo. El tratamiento con la depenicilamina. Se puede controlar esta enfermedad dando 500 miligramos 4 veces al día, y esto hace que haya mayor excreción y luego dar una dosis de mantenimiento de 1 gramo por día.
También se le puede dar el trientine, 1 a 2 gramos por día. Y en caso de que haya una hepatitis fulminante o una cirrosis hepática con insuficiencia hepática grave, entonces se hace un trasplante de hígado. La hemocromatosis es una alteración por igualmente falta de excreción del hierro y por lo tanto se deposita el hierro en el hígado, puede depositarse en piel, puede depositarse en páncreas, en corazón, dando también manifestaciones por esta situación. Entonces, tenemos que existe la hemocromatosis primaria o hereditaria, idiopática, que va a ser heredada en forma autosómica recesiva. La hemocromatosis adquirida, que puede ser secundaria a porfiria cutánea tarda, por ejemplo, a anemia por eritropoiesis ineficaz o la excesiva administración de hierro en síndromes mielodisplásicos que manejan los hematólogos, incluso en la enfermedad renal crónica que frecuentemente les están poniendo sangre o les están poniendo eritropoyetina y hierro también les administran. Estos pacientes hacen una hemocromatosis adquirida y que al final termina en cirrosis. La edad de presentación entre la 4ª a 6ª década de vida y el cuadro clínico van a tener hepatomegalia, van a tener hiperpigmentación cutánea y diabetes, ¿no? Por eso estos pacientes que tienen diabetes con hiperpigmentación cutánea por hemocromatosis se cataloga como una diabetes bronceada. Entonces, al depositarse en el hígado, va a llevar a una hepatitis crónica que termina en cirrosis. En páncreas va a provocar diabetes, a nivel del corazón, cardiomiopatías, y a nivel de las articulaciones, artritis, y puede provocar también impotencia. ¿Cómo se diagnostica? Solicitando hierro sérico, solicitando saturación de transferrina y determinación de ferritina. Además de que va a haber alteración en las pruebas de función hepática o pueden estar normales o algo alteradas. Pero si tiene diabetes de reciente inicio, con esa hiperpigmentación cutánea, tiene hepatomegalia, tenemos que solicitar este perfil de hierro. Entonces, en el perfil de hierro vamos a tener que el hierro sérico va a estar elevado por encima de 170 microgramos por decilitro. La saturación de transferrina también va a estar alta, superior a 60%. La ferritina también va a estar elevada. Y si hacemos una biopsia hepática, vamos a ver de que también va a haber gran cantidad de hierro en el hígado. Y si se tiñe con azul de Prusia, vamos a ver de que existen depósitos de hierro en los hepatocitos. Entonces, el patólogo, viendo estas alteraciones, nos va a indicar de que el diagnóstico es una hemocromatosis. Y el tratamiento es realizar sangrías. Se saca sangre al paciente semanal o quincenalmente, unos 500 ml, hasta conseguir que la ferritina sérica esté menos de 50 microgramos por litro. Y en los casos más graves se puede necesitar realizar unas 20 flebotomías cada semana, se hacen las flebotomías o cada 15 días, y se puede necesitar unas 20 flebotomías para conseguir de que esa ferritina, el valor de la ferritina sea de menos de 50 microgramos por litro. Entonces se hace determinación de ferritina cada 10
o 12 flebotomías para ver cuál es el resultado. Y también antes de hacer las flebotomías se solicita hemograma y se ve el valor del hematocrito. Y con cada flebotomía se tiene que bajar más o menos un 20% de ese valor de hematocrito inicial. Entonces, una vez que se obtiene este nivel, se continúa haciendo sangrías, que se llaman sangrías de mantenimiento, una vez cada 3 o 6 meses. Esto por toda la vida, porque es una alteración, si es que es hereditaria, pues tendrá que ser toda la vida para que no vuelva a tener este acúmulo de hierro en el hígado que le haga daño y que termine en una cirrosis. El pronóstico es bueno con flebotomías en estado precirrótico, cuando hay una hepatitis crónica. Podemos evitar de que haya fibrosis y que vaya a una cirrosis. Y en caso de que tenga la cirrosis, siempre existe el riesgo en cirrosis de cualquier etiología de que en esta aparezca carcinoma hepatocelular y luego la muerte, ¿no? O sea que cualquier paciente con cirrosis tiene que hacerse pesquisa del cáncer hepatocelular mediante ecografía cada 6 meses para ver si no aparece una lesión dentro del hígado y pedirle además alfa-fetoproteína cada 6 meses. Y por último, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es otra alteración metabólica, donde no hay una deficiencia de esta alfa-1 antitripsina de nacimiento. Es causa frecuente de trasplante hepático en los niños. El alfa-1 antitripsina es una glicoproteína sintetizada en los hepatocitos que protege los tejidos de las enzimas proteolíticas como la elastasa, la proteína C y otras. Y va a haber acumulación anormal dentro del retículo endoplásmico de los hepatocitos. Entonces van a tener estos niños ictericia y pueden progresar a cirrosis. En los adultos puede manifestarse como cirrosis sin manifestaciones previas y también se acompaña con enfisema pulmonar. Los pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina también pueden tener enfisema pulmonar. Y como hay cirrosis, pueden ir a hepatocarcinoma. Entonces, dentro de lo que es la hepatitis crónica, podemos pedir también determinación de alfa-1 antitripsina para ver si se trata de esta enfermedad. Y este valor va a estar disminuido. Y si hacemos una biopsia de hígado con la tinción de Paz, vamos de color rojiza dentro de los hepatocitos por este acúmulo de la alfa-1 antitripsina que no se va a excretar de los hepatocitos. Y el tratamiento es directamente trasplante de hígado cuando se hace este diagnóstico. Bueno, con eso parece que terminamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Les pasé un libro en la primera clase que es de la Sociedad Española de Gastroenterología, donde hay enfermedades de esófago, de estómago, de intestino delgado, grueso, de hígado, páncreas. Es un libro donde todos los temas están bien explicaditos y no es muy amplio, ¿no? Es como para que le den una leída y así van a aprender más. Si quieren lo leen antes de venir a clases o
después de haber escuchado la clase, y de esa manera van a aprender más. Y también tengo que pasarle a Melissa otro libro que es de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Igual es un libro didáctico, corto, actualizado, que nos explica claramente muchas de estas patologías y de todas las enfermedades que han llevado antes, ¿no? Con el doctor Keller y con el reemplazante del doctor Lacerna. También ahí hay varios temas que podrían volverlos a leer. ¿Sí? Te voy a pasar, Melissa, ese otro libro. Está bien, doctora, muchas gracias. Bueno, chicos, si no tienen dudas, si no hay preguntas, nos vemos mañana, que vamos a avanzar las alteraciones del hígado por consumo de alcohol, desde el hígado graso, la esteatopatitis alcohólica y la cirrosis. Ya vamos a empezar con cirrosis. La siguiente semana terminamos cirrosis el lunes y el martes ya vemos páncreas. Bueno, tal vez hasta